Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio del podcast Hablando Claro. ¿Alguna vez has imaginado que te ponían unos auriculares con la lección o con algo que quisieras aprender y cuando despertabas tenías todo ese conocimiento adquirido? ¿Te has planteado para qué sirve soñar o en qué idioma sueñan las personas multilingües? De todo esto hablamos en el episodio de hoy. Quédate, que empezamos. Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio del podcast Hablando Claro. Mi nombre es Clara y a través de este podcast quiero ayudarte a mejorar y aprender español de manera natural y divertida. Recuerda que si te registras en mi web speakandlearn.es, cada semana recibirás una newsletter con expresiones, vocabulario, consejos y tips que te ayudarán a seguir mejorando tu español desde casa. Y ahora sí, empezamos con el episodio. ¿Para qué sirve soñar? ¿Qué dice la ciencia sobre eso? Si eres multilingüe o hablas muchos idiomas, ¿en qué idioma sueñas? ¿Soñar que hablas en otro idioma es señal de que estás aprendiendo ese otro idioma? Bueno, vamos por partes. En primer lugar, ¿qué dice la ciencia sobre eso? ¿Para qué sirven los sueños? ¿Para qué sirve soñar? ¿Qué es lo que ocurre en nuestra cabeza? Bueno, por lo que he leído, soñar sirve fundamentalmente para procesar emociones, para consolidar la memoria y para simular amenazas en un entorno seguro. Sería entonces una especie de terapia nocturna. Se piensa que durante las diferentes fases del sueño, el cerebro lo que hace es reorganizar la información, eliminar la información que no considera necesaria y regular las emociones. Se ha dividido en 5 funciones fundamentales que tiene soñar. La primera sería la que conocemos como terapia emocional. Y leo, según el Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cardiovasculares, el sueño en la etapa REM procesa recuerdos dolorosos o estresantes disminuyendo su intensidad emocional. Es decir, regula nuestras emociones. La segunda función principal del sueño sería la simulación de amenazas. Evolutivamente, el sueño sirve para ensayar, digamos, situaciones inesperadas o peligrosas en un entorno seguro. Y cuando me enteré de esto, a mí me encantó, porque últimamente he leído mucho sobre la visualización. Algo que practican, por ejemplo, los deportistas de élite es visualizar el partido que van a tener. Imagínate que eres tenista y entonces visualizas ese partido importante que tienes que jugar. Lo visualizas varias veces, de tal forma que cuando llega el día, el momento del partido, en tu cabeza ha ocurrido tantas veces que ya es como si lo hubieras vivido muchas veces. Sabes cómo reaccionar, sabes cómo vas a jugar, digamos que has practicado con la visualización. Pues bien, resulta que cuando soñamos esto ocurre de manera natural. Simulamos situaciones complicadas para luego poder afrontarlas en la vida real. La tercera función sería la gestión del estrés y la creatividad. Es decir, el cerebro, los sueños actúan como mecanismo para enfrentarnos a los problemas, a las situaciones muy complicadas, pero también ayudan a la creatividad hilando ideas y conectando ideas de manera muy libre, mucho más libre que cuando estamos despiertos. La cuarta función sería la de depuración cerebral. El sueño elimina toda esa información que el cerebro considera que no es importante. Digamos que sería como limpiar el disco duro de nuestro ordenador. Cada noche nuestro cerebro limpia y elimina toda aquella información que considera que no es relevante. Y la última, que sería para mí la más importante con respecto al aprendizaje de idiomas, es la consolidación de la memoria y el aprendizaje. El cerebro, mientras soñamos, consolida todo lo que hemos aprendido durante el día y ayuda a integrar las nuevas experiencias a nuestra red de memoria. Con lo cual, estas funciones son súper importantes. Por eso, dormir bien, dormir las horas necesarias y todo eso es algo fundamental para nuestras emociones, para nuestro aprendizaje, para nuestra memoria. En fin, es algo fundamental. Aunque la realidad es que tampoco se sabe tanto sobre lo que ocurre en nuestro cerebro cuando soñamos.
si bien es cierto que cada vez hay más y más estudios sobre este tema. Hoy me voy a centrar sobre todo en la parte que está relacionada con el lenguaje y con el aprendizaje de idiomas. Hay varios estudios. Por ejemplo, Gareth Gaskell es un profesor de psicología que dirige el Laboratorio de Sueño y Lenguaje y Memoria en la Universidad de York. Según él, aprendemos palabras durante toda nuestra vida, sobre todo durante los 10 primeros años de vida. Pero después, en la edad adulta, aprendemos una palabra nueva más o menos cada 2 días, aunque lo hagamos de manera inconsciente. Me imagino que aquí se refiere a palabras en nuestro idioma y también en la segunda lengua que estemos aprendiendo y, por supuesto, depende de cada persona. Pero más o menos de forma inconsciente, él piensa que cada adulto aprende una palabra nueva cada 1 o 2 días. Según sus palabras textuales, cuando aprendemos una palabra nueva, actualizamos nuestro conocimiento sobre esa palabra hasta que la entendemos firmemente. Para usar la palabra nueva de forma adecuada y distinguirla de todas esas palabras que suenan parecido, debemos vincularla con un conocimiento ya existente. Y esto es lo que ocurre mientras dormimos. Cuando leí esto, me gustó mucho porque no sé si recordáis en otro episodio que hablábamos sobre si era o no era posible aprender un idioma nuevo en la edad adulta. Y según lo que yo había leído, el cerebro aprende de manera diferente hasta los 6, él dice los 10 años, pero bueno, unos estudios dicen 6, 7, otros 9, 10 años, porque a partir de esa edad tomas como referencia tu lengua materna. Es decir, todo lo que vas aprendiendo nuevo lo comparas con tu lengua materna. Mientras que si aprendes el idioma antes de esa edad, el cerebro funciona diferente, es más plástico y aprendes de una manera distinta. Eso no quiere decir que sea imposible, simplemente que tu cerebro, tu cabeza, funciona de manera diferente. En este proceso, el sueño juega un papel fundamental, porque es durante el sueño cuando vamos a interiorizar, cuando vamos a guardar esa palabra en nuestro inconsciente. Sobre los sueños se ha hablado muchísimo y cuando una persona habla distintos idiomas, en los sueños se mezclan muchas veces distintas situaciones, distintos aprendizajes, distintos idiomas, distintos problemas. Por eso es muy común cuando escuchas a alguien decir que, a alguien, por ejemplo, que está aprendiendo español, decir que ha soñado en español. Va a depender de la experiencia de esa persona. Por ejemplo, el año pasado en Ronda, durante la inmersión lingüística, una de las alumnas, cuando ya estábamos en el último día, me dijo: Clara, es que hasta he soñado en español. Bueno, pues parece que eso es normal porque el cerebro en el sueño lo que está haciendo es asimilar toda esa información, asimilar todos esos conocimientos y memorizar mejor esos conocimientos. Claro, si durante 3 días lo único que haces es hablar en español, lo más probable es que después tú sueñes en español. Esto es algo muy bonito porque forma parte del aprendizaje. ¿Quiere decir que si sueñas en español ya eres bilingüe? No del todo. De hecho, hay estudios que dicen que las personas multilingües depende un poco del momento de su vida en el que están. Por ejemplo, si alguien es bilingüe, inglés y español, pero de niño aprendió el inglés, por ejemplo, es muy probable que si sueña en algo referente a su infancia, lo haga en inglés, en la lengua que aprendió primero. Eso le pasaba, por ejemplo, a mi abuela. Mi abuela nació en Francia, el francés cuando era pequeña lo hablaba muchísimo y de mayor de repente volvía a los años del pasado y cuando soñaba sobre su infancia o se acordaba de su infancia, empezaba a hablar en francés. También hay sueños que son los sueños conocidos como el sueño de ansiedad lingüística, en la que la persona sueña que quiere explicarse en ese idioma que está aprendiendo, pero no le salen las palabras en ese idioma. Está, por ejemplo, en un aeropuerto o en una estación, necesita ayuda, necesita explicar algo en el idioma que está aprendiendo y no le salen las palabras. Es lo que se llaman sueños de ansiedad lingüística, que no es lo ideal, pero a veces pasa. Según Gaskell, el proceso es el siguiente. Durante el día, nuestro hipocampo
absorbe la información rápidamente e integra nuevas palabras. Y durante la noche pasa la nueva información a otras partes del cerebro donde las almacena. O si no las considera relevantes, las elimina. Todo esto nos va a ayudar a elegir la palabra correcta en las diferentes situaciones. Según Gaskell, el proceso es el mismo si la palabra está en tu lengua materna, en tu primer idioma o en tu segundo idioma. Pero sobre esto hay un montón de estudios, no solamente el de Gaskell. En la Universidad de Lieja, en Bélgica, hicieron varios experimentos con personas multilingües o con personas que querían aprender distintos idiomas. Uno de los experimentos era que a las personas sobre las que estaban haciendo el estudio les ponían unos auriculares mientras dormían y, por un lado, emitían sonidos en su lengua materna, en su lengua, la lengua que hablaban ellos. Y por el otro, emitían sonidos que en realidad no tenían ningún sentido, que era una lengua inventada. Descubrieron que cuando estamos dormidos podemos distinguir un idioma real de uno falso y lo hicieron midiendo la actividad cerebral mediante electroencefalografía. Demostraron que cuando les llegaba la información en el idioma que conocían, se activaba una parte del cerebro, mientras que cuando era el idioma inventado, el cerebro se bloqueaba y no le hacía caso. También descubrieron que durante la fase REM el cerebro se bloqueaba y no hacía caso a ninguno de las dos grabaciones. Otro de los experimentos que hicieron fue asociar una palabra en un idioma desconocido para la persona con un sonido. Por ejemplo, si queremos aprender, la persona no sabe hablar español y quiere aprender español, le decían la palabra perro y de fondo, wow, wow, ladridos de perro, para que identificara el sonido, la palabra, con el sonido que emite esa palabra, en este caso el perro. Cuando se despertaron por la mañana, se dieron cuenta de que el 60 o el 70% de repente identificaba la palabra en español o en alemán o en el idioma que fuera perro con el sonido del perro. Pero también se dieron cuenta que durante la fase REM esto se bloqueaba y no sucedía. Ahora se sabe que es que durante la fase REM el cerebro lo que hace es regular más las emociones. Es una fase que está más asociada a la resolución de problemas. Hay una frase en español que la utilizamos muchísimo cuando estamos, por ejemplo, dando vueltas a algo en nuestra cabeza o cuando tenemos que tomar una decisión complicada. Es muy frecuente decir: lo voy a consultar con la almohada. O, por ejemplo, dar un consejo a alguien: consúltalo con la almohada y mañana lo verás de otra manera. O quizás al día siguiente encuentras la solución. Consultarlo con la almohada quiere decir irte a dormir para ver las cosas con mayor claridad al día siguiente. Esto entonces quiere decir que si nos ponemos unos auriculares con palabras en otro idioma o con lecciones en otro idioma, ¿podemos aprender ese otro idioma? Bueno, no es exactamente así. Se dieron cuenta de que influía mucho, por ejemplo, también el volumen en el que estaba la grabación. Cuando era un volumen más suave, más bajo, la capacidad de aprendizaje era mayor. Sin embargo, si la frecuencia estaba en un volumen un poco mayor, se disminuía drásticamente la capacidad de aprendizaje. Es decir, es un poco complejo conseguir que una persona recuerde esas palabras nuevas que le han llegado mientras dormía al día siguiente. Los expertos llegaron a la conclusión de que en realidad aprendemos mucho más rápidamente durante el día, cuando estamos despiertos. Y durante la noche era estupendo para consolidar, para repetir y para consolidar lo aprendido. Así que el día y la noche hacen equipo. Por el día adquirimos la información y la aprendemos y por la noche la consolidamos. Digamos que se guarda en nuestra parte del cerebro, en la parte del cerebro de la memoria y del aprendizaje, y quiere decir que lo estamos asimilando. ¿Quiere decir entonces que cuando soñamos en otro idioma es que ya estamos asimilando ese lenguaje? Depende. Como os comentaba antes, no siempre es así, aunque es muy buena señal. Pero, por ejemplo, hay gente que sueña que habla en un idioma que desconoce por completo.
Y eso me ha sucedido a mí. Yo he soñado en alguna vez, en alguna ocasión, que hablaba perfectamente francés y en mi sueño yo tenía un acento perfecto, hablaba de manera súper fluida y en la vida real no tengo ni idea de francés. Así que muchas veces el cerebro juega también y digamos que la creatividad tiene en los sueños también un papel fundamental. Y esto que me pasó a mí, imaginándome o soñando que hablaba un idioma perfectamente, un idioma que desconozco, le sucede a mucha otra gente. De hecho, hay una película, un clásico del cine español de 1953, de García Berlanga, que se llama Bienvenido Mr. Marshall. En esta película, el alcalde del pueblo sueña que está dentro del Far West y que habla un inglés perfecto, aunque en realidad no dice nada. Pero en general, soñar un idioma que estás aprendiendo, cuando en el sueño hablas en el idioma que estás aprendiendo, normalmente es una excelente señal de que el idioma lo estás adquiriendo, que está pasando del aprendizaje de a corto plazo a el inconsciente. Está guardándose en la parte del cerebro y saldrá cuando lo tengas que utilizar. Quiere decir que tu cerebro está procesando, consolidando e integrando esas nuevas palabras y ese nuevo idioma en tu cerebro. Por eso, cuando el año pasado mi alumna me comentó que había soñado en español, era muy buena señal. De hecho, yo creo que su español realmente dio un paso bastante grande durante esos 3 días que ella habló única y exclusivamente en español. ¿Por qué? Porque integró el idioma en su inconsciente. También porque le dio muchísima confianza. Ella, al final, estás en un ambiente muy cómodo, donde estás muy a gusto, donde equivocarse no es un problema porque todos los alumnos están en la misma situación y además estás aprendiendo español a través de actividades que no son solamente la clase, sino actividades culturales, gastronómicas, etcétera, donde no estás todo el tiempo pendiente o pensando en traducir el idioma y acabas utilizándolo y hablando de manera cada vez más fluida. Por eso creo que las inmersiones lingüísticas funcionan. Y no lo digo yo, lo dice la ciencia. Así que si estás interesado o interesada en venir a nuestra inmersión lingüística en Ronda, que será en el Puente de Mayo, los próximos días 1, 2 y 3 de mayo, te recomiendo que solicites tu plaza cuanto antes porque nos vamos, esta ya es la última oportunidad, nos vamos en una semana, en poco menos o poco más de una semana y quedan muy poquitas plazas. Te voy a dejar por aquí el código QR. Saldremos el viernes día 1 por la mañana temprano de la estación de tren María Zambrano. Te voy a dejar la web, como te decía, para que puedas ver toda la información, los precios, qué es lo que vamos a hacer, el programa, dónde vamos a estar, etcétera, etcétera, para que si quieres te apuntes y vivas con nosotros esta experiencia. La verdad es que a mí me encantaría y no sabemos cuándo la vamos a volver a repetir o si la volveremos a repetir. Es una inmersión, es la segunda vez que lo hacemos, el año pasado fue un éxito y el grupo que se está formando este año creo que es fantástico también. Viene gente de Suecia, de Inglaterra, de Bélgica, de Grecia, de Italia. Está siendo un grupo, la verdad es que muy divertido y tengo muchas ganas de empezar. Si no puedes venir a nuestra inmersión lingüística en mayo, puedes registrarte en mi página web. Te dejo por aquí, speakandlearn.es, te dejaré aquí el código QR también y recibirás cada semana nuestra newsletter con material gratuito que te ayudará a seguir mejorando tu español desde casa y además te informarás de todas las actividades, clases, inmersiones lingüísticas, etcétera, que vaya organizando. Espero que te haya gustado este episodio sobre los sueños. Cuéntame si tú también sueñas o no en español y me encantará leerte y nos vemos en el próximo episodio. Un abrazo a todos. Adiós.